Hola, ¿qué tal? Amigos, ¿cómo están? Esto es Juntos pero no revueltos. Soy Juan Shein, me da mucho gusto saludarlos. Aquí hablamos con todos, de todos y para todos. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema delicado porque tiene que ver con el medio ambiente del que evidentemente todos somos responsables. Y tenemos a una personalidad que además es una persona que tiene una trayectoria intachable. Hoy vamos a platicar con ella acerca de un tema que nos preocupa mucho en México, no solamente en México, sino en general en Hispanoamérica. Hay mucha gente preocupada, así como la hubo por lo que vimos que sucedió el año pasado en el Amazonas, en tiempos recientes en la selva del Amazonas. Hay mucha gente que está preocupada por lo que está pasando en la selva maya y propiamente con este proyecto tan polémico del Tren Maya. Me da mucho gusto recibir a Gema Santana. Es directora de la iniciativa Voto por el Clima, actualmente directora de la iniciativa Voto por el Clima. Ella fue directora de la Agenda 2030, trabajó con el actual gobierno de México hasta que renunció y ahora le vamos a preguntar por qué. Además, Gema fue considerada como una de las 30 mentes más sostenibles. Y esto de acuerdo a la revista Forbes México. Me da mucho gusto tenerla con nosotros. Gema, bienvenida. Muy buenas tardes. Un honor Muchas, saludarte. muchas gracias, Juan. Al contrario, feliz de compartir y platicar contigo. Al contrario, Gema. Oye, Gema, qué difícil año, qué difícil sexenio para el medio ambiente en México. Sí, di- Eh, ¿Cómo poder articular? Porque lo que estamos viendo que sucede con Pemex, lo que estamos viendo que sucede con la refinación de la gasolina, la ujú, insistencia de CFE por seguir trabajando con combustóleo, lo que sucedió, que vimos el daño de lo que se hizo en Tabasco para poner la refinería, esta refinería de Dos Bocas, que no se sabe si bien a bien algún día va a funcionar o no. Lo que está pasando en el aeropuerto, en el AIFA, del rediseño del espacio aéreo, que aquí le hemos dado mucho seguimiento, y el daño ambiental que esto ha ocasionado en torno al ruido, porque luego mucha gente no sabe, pero el ruido está considerado como así la segunda causa más importante de daño al medio ambiente. Eh, y ahora este desastre que estamos viendo en la Riviera Maya. ¿Qué sexenio tan difícil? Hay 58, hasta el momento 58 ambientalistas asesinados en México, en lo que va de este sexenio, Gema. ¿Qué está pasando? Es un desastre lo que estamos viendo, pero ¿tenemos idea los mexicanos de la magnitud y de lo que esto conlleva? Mira, lo has dicho muy claramente en esa introducción, estamos pasando por una situación sumamente compleja como país, no solo en el ámbito ambiental, sino en el Estado de Derecho, en paz, justicia, instituciones sólidas, en temas de igualdad de género también, en temas de salud. Estamos viviendo múltiples crisis en México y en el mundo, pero específicamente en México porque tenemos una administración que pues sin duda no podíamos, y tengo que hacer aquí un énfasis, no podíamos seguir como estábamos, tampoco con los niveles de impunidad y de corrupción en los gobiernos que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas. Y sin embargo, llega un nuevo gobierno, un nuevo régimen, a hacer justamente hincapié en esa corrupción, en esa impunidad, pero se van a un extremo que sinceramente preocupa muchísimo, porque la política pública de este gobierno ha sido el desmantelamiento de instituciones y bueno, una de las instituciones también más afectadas ha sido la de medio ambiente. Se acaban de desaparecer fideicomisos que afectaron a áreas naturales protegidas y también pues afectó al Instituto Nacional de Ecología, que ya desapareció, y al instituto también, al INTA, ¿no? Es decir, estamos ante, o sea, tenemos como ciudadanos que entender que la retórica, lo que digan el presidente, los gobernantes, no es 100% cierto. Si quieres saber qué es lo que está pasando en tu país o cuáles son las prioridades de tu gobierno, velo en el presupuesto. Y en estos momentos el sector ambiental está en los huesos, no hay presupuesto, ¿no? Así como lo hemos visto en las medicinas, así como lo hemos visto así como hemos visto que este gobierno ha dado con el traste, con el Fondo de Estabilización, con el presupuesto para el Fondo Nacional de Desastres, así le ha tocado también al medio ambiente. Y Así es. Semarnat, Gema, echa una piltrafa, echa una dependencia totalmente inútil, inusual, o sea, Es increíble lo que está terrible. pasando ahí.
No, es terrible porque además, déjame decirte que, bueno, además de como me presentaste, soy parte de la campaña Sélvame del Tren, por la que obviamente estamos tratando de salvar, como bien dijiste Que, al principio, la selva maya. que por cierto, sí, Este, ahorita te queremos preguntar sobre la campaña sobre y sobre el éxito, porque ha resonado también mucho acá en Estados Unidos, Gemma. Nos da muchísimo gusto, ese era el propósito. Pues justamente viendo toda esta situación, dijimos, bueno, quien tiene el megáfono todas las mañanas es el presidente de lunes a viernes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer un coro y un megáfono más grande de causas que están pues ya en situación de emergencia, ¿no? Y justamente llevamos así como hace un año y medio en la iniciativa de Voto por el Clima, capacitando a artistas, a cantantes y a músicos sobre el tema de medio ambiente, sobre el cambio climático. Y de manera muy sencilla les decimos, tú tienes una voz muy poderosa, eres un influencias muchísimo, no solo en las redes, sino también en los medios, y creo que tu voz puede generar un cambio en el mundo, en este caso en México, ¿no? Entonces, los capacitamos, ellos también se han querido educar más en temas de agua, de océanos, de selva, de bosques, de qué representa el aumento de la temperatura. Y la verdad es que estamos muy emocionados porque se están volviendo activistas. Entonces, personas famosas se están volviendo activistas y eso es una gran noticia. Y por eso justamente, pues estamos dándole la vuelta un poco a las crisis que estamos teniendo en este momento en el país. Fíjate que ahora, entre otras cosas que platicábamos ahorita, México se ha visto que se ha destacado por su ausencia, sobre todo en las cumbres climáticas, ¿no? En Sí. donde es evidente que al presidente no le importa ir y hacemos acto de presencia, yo creo que a veces, pues, simplemente por compromiso, o el canciller va a tomarse selfies con los que van ahí. Eh, pero no sé, corrígeme a ver si estoy equivocado. Yo veo en las nuevas generaciones, veo gente que sí está mucho más conectada con lo que tiene que ver con el cambio climático. Es Sí. decir, siento que los jóvenes se quieren responsabilizar mucho más allá del posteo en internet o de poner algo en Instagram. Es decir, la gente se quiere comprometer más. ¿Estoy en lo correcto? Sí, hay más conciencia, pero no hacen falta más comos, hacen falta también más plataformas, porque la gente sí tiene conciencia y sí comunica en redes y sí participa en foros. Y yo empiezo a ver también ya más jóvenes en el Senado, en la Cámara de Diputados, y aún así todavía son pocos para poder influir, ¿no? Yo sí creo que tenemos menos de 10 años para hacer un cambio abismal generacionalmente, ¿no? Que la juventud tome más el poder y aquellos que están más conscientes en el desarrollo sostenible, ¿no? Y esto involucra temas ambientales, igualdad de género, economías verdes, etcétera. Y efectivamente, desafortunadamente, México ha estado muy ausente porque no es prioridad del presidente. Y no es prioridad porque no lo entiende. La visión del presidente de la República es gobernar como hace 30 años. Entonces, no está gobernando con una visión de este nuevo mundo, de hacia dónde tenemos que ir. No cree en el cambio climático. Se le presentaron muchas veces las implicaciones de impulsar combustibles fósiles, no solo en el ámbito ambiental, sino de salud y económico. Y no, o sea, su sueño son los megaproyectos, la refinería, el programa de Sembrando Vida, el Tren Maya, O sea, el AIFA. él está empecinado en eso y en eso se va a empecinar hasta el final de su mandato, ¿correcto? Sí, eso está clarísimo porque, bueno, lo hemos visto, no solo lo vi yo adentro de gobierno, sino lo hemos visto también en las respuestas de esta campaña para salvar la selva, ¿no? Entonces, en realidad, sí es un presidente que no escucha y está mandando al ejército. Y bueno, hay una preocupación generalizada. Creo que cada vez la gente empieza a despertar más y decir, oye, esto no está bien, no está correcto lo que está sucediendo, no es posible que de repente le quiten las escuelas de tiempo completo a las mujeres, no nada más las estancias infantiles, no es correcto que de repente se invierta tanto en una revocación de mandato y no haya recursos para los niños con cáncer, ¿no? Para los medicamentos. Entonces, en realidad, ya empiezan a haber muchas causas, Juan, muchas causas y de personas que dicen, oye, yo voté por él, pero esto ya es inaudito, Decepcionados. ya perdió piso y perdió piso y es muy lamentable porque muchos de sus seguidores están cegados a él, lo ven realmente como un dios y entonces esto ya no se vuelve un gobierno y lo voy a Sí, decir ¿no? tal cual, parece una secta.
Entonces, en Exacto. realidad Sí, está cañón, la verdad está es tan cañón. preocupante y te lo digo a ti, porque tengo amigos de la 4T, porque estuve ahí, que me dijeron: "Oye, tú estás en contra del presidente por el Tren Maya". No, 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 no estoy en contra del presidente, estoy preocupada porque no No, están haciendo pero fíjate cosas. lo curioso que dices tú, porque yo también tengo amigos en la 4T, pero que lo defienden con una vehemencia en la Sí, que efectivamente sí creen que estás en contra de él. Es decir, sí, con todo y que uno tiene las bases para decirles, oye, mira, pues es que ve estos números, o sea, mira lo que está pasando aquí, mira esta foto, hay una cerrazón total. Mira, y tienes mucha razón en lo que acabas de decir, esta manera sectaria de manejarlo. Esa gente yo creo que es la que tarda más tiempo en despertar, en que le caiga el 20, y cuando les cae la losa les cae mucho más pesada porque ya sí. les cae cuando la losa pesa más. Esa gente creo que va a ser la última en despertar, y es difícil que les caiga el 20 ahorita. Pero antes de entrar al tema del Tren Maya, y hablando de todo esto, tú estuviste en el gobierno, a inicios de este gobierno, Ujú. cuando fuiste directora de la Agenda 2030. ¿Nos podría explicar qué es la Agenda 2030 y qué te motivó a dejarlo? ¿Qué te motivó a renunciar? Mira, yo estuve 2 años en la jefatura de la oficina de la presidencia, trabajando en Palacio Nacional para coordinar los objetivos del desarrollo sostenible, que es esta hoja de ruta que Naciones Unidas convocó a los 193 países para que en 2 años se construyeran mesas de trabajo y se definieran objetivos mundiales para, pues, paz, prosperidad, pensar más en las personas, poner al centro más a las personas, en la toma de decisiones, el tema del planeta y las alianzas, ¿no? Entonces, son 17 objetivos, son 5 ejes principales, pero que involucran temas desde salud, niñez, juventud, poner fin a la pobreza, temas ambientales, agua, crecimiento económico. Son objetivos muy completos. La verdad, ha sido la hoja de ruta más ambiciosa que ha tenido hasta ahora la historia de la humanidad. Y no lo impuso Naciones Unidas, sino hubo mesas de trabajo con 193 países, no solo gobiernos, sociedad civil, sector privado, empresas, para llegar a esos objetivos. Entonces, a mí me pusieron en presidencia para coordinar los objetivos a nivel de política interna, es decir, cómo vamos a aplicarlos a nivel de país. Entonces me tocó trabajar con todas las secretarías de Estado a nivel federal, con todos los gobiernos locales, gobernadores, presidentes municipales, y pude hacer más a nivel local que a nivel federal. A nivel federal hubo una cerrazón de pasar, uno de los objetivos de esta agenda es precisamente las energías asequibles y no contaminantes. Entonces hubo una cerrazón y una poca comprensión de la Secretaría de Energía que nunca se comprometieron hasta la fecha. Estamos en estos momentos, al jueves, discutiendo con los ministros si es o no la ley de industria eléctrica, ¿no? Entonces, hasta esta fecha estamos en esta situación, ya hay demandas por parte del gobierno de Estados Unidos, ya hay preocupación de las inversiones que hay, ya hay una fuga de capitales en este país por eso. Entonces, ¿por qué? Porque también hay un rechazo de esta administración a los que tienen más dinero, a los que son empresarios, a los inclusive que somos blancos, nos dicen white Mexicans. O sea, hay un racismo al revés, digámoslo así. Hay un resentimiento, yo lo vi adentro. Bueno, me tocó tratar de que cada Secretaría de Estado aplicara estos objetivos, ¿no? Aplicara la igualdad de género, pero ¿cómo vas a aplicar la igualdad de género y disminuir la violencia de género si le quitaron presupuesto a las mujeres, al Instituto de las Mujeres? Si para ¿Cómo vas? empezar, no hay para el cáncer de mama, le das en la torre a las estancias infantiles, eso inmediatamente demerita las posibilidades de trabajo de las mujeres que antes Totalmente, utilizaban estas guarderías. totalmente, O sea, es el daño causado especialmente a las mujeres en México. totalmente. Bueno, yo siempre digo, qué pésimo sexenio para ser mujer y para ser niño. Muy, muy complicado. Bueno, en general estamos viviendo muchas crisis, muchas, muchas. Entonces, eso es lo que me tocó, Juan. Me tocó, hicimos la estrategia nacional de la Agenda 2030, convocamos organizaciones locales, sector privado, sociedad civil a nivel nacional, internacional, gobiernos locales, municipios, y existe ese documento, tú lo puedes bajar y vas a decir, esa es la guía para que el país vaya hacia la sostenibilidad, pero es letra muerta, pero lo hicimos, no lo Y estamos haciendo. esto en cierta manera te decepcionó y fue lo que te orilló a renunciar.
Sí, esto y muchas otras cosas más, y que el detonante fue cuando se recortaron los fideicomisos y se empezó a aprobar en la Cámara de Diputados la ley de industria Sí, eléctrica. que además fue trágico y que Ujú. además, pues una ley que está a punto de pasar tal cual como ley, en cuestión Increíble. de días, increíble, increíble lo Sí. que estamos viviendo. Ahora, tú sabes que, bueno, aquí en los Estados Unidos tuvimos un presidente que era completamente enemigo de las energías limpias, que se salió de los tratados de París y que afortunadamente con el cambio de mando y con la llegada del presidente Biden se ha ido poco a poco recuperando por lo menos la hegemonía que Estados Unidos tenía en los tratados ambientales y se ha recuperado gran parte de la agenda del medio ambiente. Ujú, Eh, ha habido visitas, me parece que ya son 3, Gemma, y corrígeme por favor, de John Kerry, ujú, pero también, bueno, ha habido visitas constantes, pláticas constantes. Yo nunca he visto en un periodo tan corto visitas de mandos tan altos de los Estados Unidos a México. ujú. Es decir, hay visitas por cuestiones de seguridad y ahora la agenda del medio ambiente que obviamente es importantísima para el Tratado de Libre Comercio y como bien lo mencionas, está poniendo en riesgo las inversiones de empresas norteamericanas que además ya están calculando cerca de 10,000 millones de dólares en Ujú, pérdidas, ujú. algo que representa pues, poco más del 20% de las remesas del año pasado en México, Sí, que yo no sé ni cómo México pagaría esto, pero que evidentemente lo va a perder en los tribunales. Es decir, no hay manera de que México no hay pueda manera. ganar esto en las instancias internacionales. Esto de, es una cuestión idealista. Se están tomando estas decisiones por una situación idealista, se están tomando por interés económico, porque evidentemente hay mucha opacidad en estas obras, Gemma. Ujú, ujú. Y sobre todo muchísimo dinero que se está yendo a privados, a empresas de pronto que abren recientemente o incluso a militares, ¿no? Seguramente habrá muchos que por ahí al final del sexenio acaben con sus camionetotas y sus casotas. Eh, ¿Tú tienes algún insight de lo que se ha hablado en esta agenda, o qué es lo que se sabe de la posición que ha mostrado Estados Unidos en estas visitas a México? Yo creo que, bueno, sin duda Estados Unidos, pues, o sea, fue muy contundente en la carta que acaban de enviar. O sea, va a haber una penalización muy grande para México. ¿Quienes la vamos a pagar? Vamos a ser los mexicanos, Así ¿no? es. Ese es el problema. Yo te puedo decir, cuando me preguntas si es un tema de ideología, bueno, no, aquí la verdad es que yo he tratado de acercarme desde el primer momento que entré a presidencia con la secretaria Nale, pero me queda clarísimo que tanto ella como el presidente no, el tema ni siquiera es malicia, es un nivel de ignorancia muy alto de lo que significa la energía en el país y las posibilidades de hacerla más eficiente, porque les gana más, obviamente, la visión ideológica más fanática de no permitir que se vengan los privados y hacer a México más bien como un país de combustibles fósiles, porque en Tabasco, pues fue muy pobre mucho tiempo, sigue siendo pobre, pero ¿por qué? Como dice el presidente, ¿por qué tiene que ser pobre si tiene ahí la mayor cantidad de yacimientos de petróleo? ¿No? Entonces, es un tema de, ¿cómo poder explicarte? De, de ideología, de Mezclada con ignorancia, ahí hay una mezclada mezcla de mezcla ambas. ignorancia y Sí, con un claro. nivel de resentimiento muy grande a los privados. Estoy clarísima de que las energías renovables no podrían, o la reforma eléctrica, la reforma energética que impulsó Peña Nieto en la administración pasada, pues tenía también sus asegúnes. Tendríamos que haber hablado no de retirarle la inversión privada a la energía en México, sino regular la manera en producirla, ¿no? Regular el que las empresas también tengan una visión de inclusión social, que es lo que también aseveran esta administración. Tenemos más de 500,000 familias en el país que no tienen luz. Entonces, ¿cómo poder integrar una inversión para que todo México tenga luz? Y no, sin embargo, se les hizo propuestas de inclusión,
se les hizo propuestas para que pues se entendiera que necesitamos de la inversión privada para tener una eficiencia energética, para que no surjan apagones y que no sube el precio de la luz y de la energía en general. Entonces, o sea, no hay una cerrazón de una visión de hace 30 años, insisto, de ignorancia y de ideología, o sea, de ideología, de resentimiento, ¿qué te puedo decir? O sea, es muy preocupante. Resentimiento social. Resentimiento social. Entonces, Sí. sí, sin duda ya tenemos muchos datos de que esta situación pues está, se nos está saliendo ya de control si se aprueba, y quienes vamos a tener que estar terminando de pagar muchísimo más por luz y vivir los apagones y seguirnos contaminando los pulmones somos nosotros. O sea, nomás para darte un dato y cerrar con esto, esta parte, eh, hay niños de 0 a 2 años, los niños de 0 a 2 años de edad en México, antes de COVID, morían al año 50,000 por las partículas suspendidas. Por las 50,000 al año. 50, ajá, por las PM2.5 Uf, en todo en México. Entonces, ya es un wow. tema de salud, y por supuesto las ciudades de mayor contaminación, aquí la refinería de Tula que nos contamina y ha aumentado los problemas de calidad del aire en la Ciudad de México de una manera desmedida, pues también aquí en Ciudad de México, en Monterrey, en varias partes, las ciudades más grandes, hay más fallecidos, no porque haya más gente nada más, sino porque está más contaminado, hay más PM2.5. Las PM2.5 son micropartículas que miden 2.5 micrómetros. El COVID mide 1 micrómetro. Entonces, nada más para decirte que se ha acentuado los problemas de salud por la contaminación del aire generada por los mismos combustibles fósiles. Qué tremendo y qué dato, ¿eh? Sí, Qué dato, qué tremendo. Y además, fíjate, qué increíble este contraste, porque de venir siendo uno de los países que lideraba la agenda del cambio climático, pasamos prácticamente al otro extremo. Es un cambio de 180 grados de un sí, extremo a otro. sí. Como han cambiado muchas cosas en México. Yo ayer conversaba con unos compañeros y colegas que a veces veo publicaciones de nosotros de hace 4 o 5 años y es increíble ver el contraste. Parecía otro país completamente diferente. Entonces, es bizarro lo que estamos viendo. Ahora, una característica muy usual en este tipo de proyectos, por ejemplo, en estos proyectos del Tren Maya, los aeropuertos, es la falta de estudios de impacto ambiental. Ahora, por Ujú. ejemplo, estamos viendo que se está haciendo un aeropuerto en Tulum. Este, y, ¿Tú sabes algo de este aeropuerto de Tulum? O sea, ¿hay realmente una necesidad de un aeropuerto en Tulum que quede tan cerca del aeropuerto de Cancún? O sea, No, por supuesto que ¿qué se ha no. hablado de esto? Mira, no tengo tantos datos como los del tramo 5, que es justamente por lo Que que ahorita ahorita vamos a hablar. Ahorita, vamos ajá. peleando, pero sí te puedo decir que son más de 2,000 hectáreas. No hay manifestaciones de impacto ambiental tampoco, ni estudios geológicos. En realidad, el problema de Tulum, digo, tú nomás como ciudadano, o sea, te das cuenta si fuiste hace 10, 15 años y vas ahora, ya tiene una sobrecarga Sí, de zonas y de población impresionante. Entonces, la verdad es que un aeropuerto lo único que va a traer es que se colapse. Deberíamos aplicar lo que hacen en Ecuador con las Islas Galápagos o en otras partes del mundo, las áreas naturales protegidas, que tienes que tener una recarga, o sea, mínima de cierta cantidad de personas. Entonces, un aeropuerto lo que va a hacer es que va a ser ilimitada el tránsito y la llegada de personas, que va a hacer que más rápidamente en un lugar como Tulum se contamine. No, ya no tiene capacidad instalada para drenaje, ni para basura, ni para, pues ya hay playas que están erosionadas por el mismo sargazo. En estos momentos justamente hay un problema de sargazo muy grande que que está. tampoco creían en el problema del sargazo al principio y también lo denostaban, Y ¿no? ahorita, no, y ahorita está, o sea, eso está impactando en la economía, en la salud. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es un efecto sistémico, ¿no? Ujú. Ahora, el proyecto Sélvame del tren, Gema, un proyecto que además ha tenido resonancia sobre todo por este video, ¿no? Donde celebridades, artistas, cantantes, músicos, gente inclusive que apoyó al actual régimen y a este gobierno, Así está es. pidiendo auxilio y que no se destruya esta reserva natural.
un proyecto que además, visto por todas partes, se ha ido manejando de manera improvisada, sobre todo en este polémico tramo 5. Y ahorita te voy a preguntar acerca del tramo 6 y el tramo 7, porque también se hablaba de esos, pero propiamente trazos que se tuvieron que hacer prácticamente improvisados, es decir, para no pasar por un lado, de pronto se lo sacaron de la manga y lo metieron por el lado donde hay una reserva natural que se supone tendría que ser respetada. Y luego hemos visto imágenes, ¿no? Donde estamos viendo lo que hay debajo, que son estas cuevas. ¿A qué se atribuye todo esto? ¿De qué se habla? ¿Y cuáles son los potenciales daños que se le pueden causar a la Riviera Maya con esto? Pues mira, la campaña de Sálvame del Tren nace hace un poco más de un mes, eh, pero de manera muy local. La campaña nacional con los artistas nace el 22 de marzo. 3 semanas antes nace a nivel local, cuando el gobierno de México eh, decide no continuar el tramo 5 por la carretera, ya derivada de una reunión con hoteleros Correcto. que se veían afectados y que entonces pues habían ya una serie de amparos y pues iba a retrasar toda la obra, ¿no? Entonces, como el presidente tiene prisa, ordena a Javier May, el nuevo titular, corre a Jiménez Pons y mete a Javier May para acelerar el proyecto del Tren Maya, y lo que hace simplemente es: tienes que tomar medidas para continuar el trazo en donde sea, y entonces, como no llegan a un acuerdo con el sector privado y están los amparos y es algo que va a tardar, etcétera, se van selva adentro, sin consultarle a nadie, sin hacer estudios ambientales, sin hacer estudios geológicos, sin un proyecto ejecutivo, y deciden meterse a la sala. Entonces, pues prácticamente, Juan, es como un día tú vives ahí, te levantas y empiezas a ver las máquinas que están entrando a la selva, ¿no? Entonces, Qué el, terrible, el ¿eh? terrible, pero o sea, no, sin nada. Ahora, yo estuve ahí, yo no soy de Quintana Roo, mi familia sí, tengo familia allá, pero fui porque justo las comunidades locales, los ambientalistas, empezaron a manifestarse en redes auxilio. Entonces el presidente sobrevoló la zona, ¿no? Hay un video donde dice que nada más son 100 hectáreas, que no es mucho, pero se ven a los ambientalistas abajo, ecocidio, con el hashtag Sélvame del Tren. Jóvenes de Solidaridad, del municipio de Solidaridad. Entonces, a partir de ahí, pues yo empecé a ver el problema, me buscaron algunas organizaciones y me dijeron: Gemma, esto está insostenible, nosotros no sabemos, nadie nos escucha, las autoridades no nos escuchan, ya los buscamos, no sabemos qué hacer. Y entonces, pues les dije: yo creo que hay que empezar, entre varias organizaciones, a buscar a personas que nos ayuden a hacer más grande este megáfono. Y entre todos buscamos a varios artistas y músicos. Y sale la campaña el 22 de marzo, porque no hay una respuesta el Día Mundial del Agua. Porque, ¿qué pasa en esta zona? Y lo dejo aquí para dejarte más preguntas. Es Gracias. miles, más de 100, 150 árboles cortados. Ahí, si ustedes ven la franja, se ve la costra, pero eso se regenera en 20 años. El problema real, cuando yo estuve ahí, fue cuando bajé a las cuevas y vi el tipo de suelo, el tipo de piso, El que es grosor casi del piso. menos de 1 metro, y había zonas de 2 y otras de centímetros. Se ven los hoyos, se ven las cuevas, se ven los cenotes. Es el sistema, ahí abajo está el sistema de ríos subterráneos y cenotes más largo del mundo. El agua que alimenta la flora, la fauna y a toda la ciudadanía de la península. Y para poder construir un tren ahí, van a meter relleno de cemento y pilotes. Entonces es un tren que no va a tener destino, porque lo que va a hacer es evacuar a la ciudadanía de ahí, porque está acabando o quiere acabar con el agua de la península, o sea, un agua virgen, como le dicen los mayas. Entonces, Correcto. en realidad está súper complicado el asunto. No hay ahorita, yo creo, otro ecocidio más preocupante que que estamos viviendo. Y después de esta campaña, el presidente, y que tuviste los videos, pues fue una campaña con una narrativa de diálogo, de que no somos adversarios, Claro, de que la denostó diciéndoles que eran pseudoambientalistas, sí, como denosta todo, es decir, como tiene que obviamente denostar todo lo que no va de acuerdo con lo que dice él.
Pero fíjate, aquí tú estás mencionando algo que me parece terrible. Se habla de que del proyecto en total se van a talar más de 8,5 millones de árboles. Ujú. Eh, pero lo que me estás diciendo, por ejemplo, con este daño que van a provocar en esos mantos acuíferos, eh, puede eventualmente también llegar a dañar, según tengo entendido, Gema, a las playas y el mar, ¿verdad? Se habla inclusive de que hasta el color del agua turquesa Así es. puede cambiar, e incluso la arena blanca que se genera a través de estos ríos subterráneos. ¿Es correcto? Sí, porque el Caribe empieza en las cuevas y en los ríos y en los cenotes. No hay agua más transparente y más virgen que la de estos cenotes y ríos. Recordemos que ahí cayó el meteorito hace más de 2 millones de años que extinguió a Correcto. los dinosaurios. Entonces, ahí en esa zona, el tipo de suelo es muy distinto. O sea, cuando uno dice, ¿por qué estos señores no quieren el tren? No, no es que, no, a mí me encantan los trenes. O sea, a todos nos gustan los trenes, nos gusta el progreso. El problema es que en ese lugar, con ese tipo de suelo, no es viable un tren. O sea, no tienes que ser un experto en geología o en medio ambiente para darte cuenta, caminar el lugar, que además no está nada plano, y de repente te muestra un hoyo. O sea, el INA, el Instituto Nacional de Antropología, ha parado nada más el día de ayer 3 veces la obra porque han visto los hoyos. Y Y hasta donde tengo además, entendido, se han encontrado vestigios arqueológicos, ¿verdad? He totalmente. visto Y gente de Lina que está sacando cosas ahí. ahí está la historia del hombre y la mujer americana. Y la van a sepultar, nada más con rellenar cemento y pilotes. Entonces, eso es lo más grave de Qué todo. Dices, bueno, terrible. terrible, terrible, terrible. Entonces, tanto la parte antropológica, arqueológica, la parte ambiental y la parte, obviamente, de calidad de vida va a desaparecer. O sea, está en riesgo, obviamente, el líquido vital más importante para vivir. Y pues va a afectar también a los hoteleros, al sector privado, al turismo local. Por supuesto, pues la fauna ya se está viendo perjudicada, ¿no? Hay un video muy impactante de unos monos que se quieren pasar a otro lado y no alcanzan Sí, me porque tocó ya verlo. Sí, vimos ese video en donde se ve claramente, o sea, que los monos ya están perdiendo la conectividad en la selva, es decir, ya no van a hallar está. cómo pasar de un lado a otro. Ahora, estamos hablando la afectación a la fauna, a la flora, al turismo, en general el ecosistema. ¿Cuál ha sido el compromiso de los empresarios de la Riviera Maya? ¿Ha habido apoyo hacia la campaña, Gema? ¿O simplemente hay empresarios que se quedan callados? Porque muchas veces en estas cosas, cuando se trata del clima, hay empresarios que se quedan callados por intereses. Esa es una realidad. Hay empresarios Sí, que sí es son verdad. comprometidos y hay otros que se callan por intereses. ¿Cuál ha sido esa reacción en general? Yo definitivamente, pues ya de entrada los hoteleros del tramo 5 que pidieron que no se continuara ahí, ellos ya están deslindándose, diciéndose, o sea, no queríamos que pasara por aquí, pero nunca dijimos que se fuera a selva adentro. Ellos están diciendo eso, ¿no? Pero te puedo decir más bien las empresas que están, y las voy a mencionar tal cual, aunque me odien, pero las empresas que son parte del tramo 5 y que son parte de la construcción del Tren Maya. Es increíble que no les importe participar en un proyecto que puede generar una devastación y no les importa por precisamente un tema de ingresos económicos. Hay empresarios que nos han dicho, pues comienza el presidente. O sea, ellos, su función es, a mí me contratan, yo construyo. Con todo y que tiene un gran alto grado de posibilidad de que se caiga el tren por el tipo de suelo. Con todo y que rellenen los cenotes y que le pongan pilotes, pues ese tipo de suelo tiene cavernas, cavernas, cavernas de 40, 50. Entonces, por más que pongan un pilote y vayan bajando, le vayan bajando, además ya está, o sea, les va a salir muchísimo, muchísimo más caro. El problema es que a las empresas igual tampoco les importa porque les va a pagar el gobierno. Entonces, hay empresas, por ejemplo, la del tramo 5, como Grupo México, que está encargado de eso, Acciona también, digo los nombres tal cual, Sí, por favor. una empresa, otra empresa que está encargada de hacer el tren Maya, que no está encargado del tramo 5, que es Alstom, una empresa francesa, en donde, pues la verdad, Francia debería manifestarse a Macron, que son comprometidos con el medio ambiente, para hacer un llamado a la empresa para que realmente no desconozcan o no les deje de interesar estos estudios, ¿no? Es que de verdad la responsabilidad tanto del gobierno como de los empresarios que son parte del proyecto es inminente y no lo vamos a olvidar, porque sería el ecocidio más grande
que haya tenido nuestro país, ¿no? Y Eso te iba no a hay manera preguntar, de... ¿es en magnitud, es el Sí, ecocidio más grande que ha tenido México? sí, totalmente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se va a sepultar el agua virgen y el efecto en cadena es, se muere la fauna, se muere la flora, los habitantes no van a tener de qué alimentarse, de qué, de qué agua consumir y pues por lo tanto también cambiaría el color del Caribe, el de la misma arena, los Increíble, atractivos turísticos. O sea, eso es algo que es increíble. increíble, que la gente no entiende, no visualiza y es muy preocupante, ¿no? Es Ahora, un hay gente impacto sin afín a la precedentes. 4T, me llama la atención porque hay gente afín a la 4T que de repente están publicando en internet fotos, ¿no? Postean fotos, por ejemplo, de la Riviera Maya antes y después, ¿no? La Riviera Maya en 1994 y la Riviera Maya en 2022, ¿no? Yo creo que si somos coherentes, sí es cierto que ha habido, Claro, ha habido definitivamente violaciones totalmente. al ecosistema desde hace muchísimos años en Sí, otras claro, ¿no? El administraciones. Tren Maya es un pedazo con relación a todo también lo que se ha hecho. A eso hay que Correcto. decirlo. Ha Pero, sido pero pareciera que ellos se escudan en esto, es decir, te dicen, es que ahorita te quejas de esto, pero no te quejas de todo lo anterior que se hizo en otras administraciones. Sí, pero es decir, comparado este daño con lo que se ha hecho antes, si se tuviera que comparar una con otra, ¿cómo se puede comparar? Es decir, estamos hablando de un área protegida que nunca se ha violado, ¿correcto? ujú, ujú. Bueno, cuando nos dicen, oye, ¿qué pasa cuando pues, los hoteleros o de repente plazas donde ven un cenote, etcétera? Bueno, a ver, a nivel local, a nivel espacio, sí, por supuesto hay un impacto. Nosotros no somos gobierno para dar ninguna manifestación de impacto ambiental. Las empresas, supuestamente que se han establecido en la Riviera Maya, pues cumplen con las mías. Bien o mal, las presentan con todas sus, ahora sí que es sus asegúnes. Aquí no hay ni una sola mía en el Tren Maya. No hay absolutamente ningún estudio, no sabemos el proyecto ejecutivo, no hubo consulta y es un proyecto mucho más grande. El peso y el movimiento de un tren tiene mayor impacto en el piso que un inmueble, que es en un solo pedazo. Y no Claro. es justificarlos, no es justificarlos. Por supuesto que está muy mala manera en la que se ha desarrollado todo Quintana Roo y el mismo Yucatán, toda la Riviera Maya. O sea, la verdad, Sí, corrupción, no digamos que corrupción siempre ha habido. Lo raro es ver un gobierno que prometió acabar con todo esto y que lejos exactamente. de hacerlo está llegando a hacerlo peor todavía, ¿no? Sí, y hasta la fecha no nos contestan. Bueno, acaba de decir Semarnat que efectivamente reconoció, autorizó un proyecto que no tenía mía. Lo acaba de decir. Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con Guillermo de Anda, lo dijo claramente, sin ninguna mía, sin ninguna evaluación ambiental o manifestación de impacto ambiental, el tren podría colapsar. Ya lo dijeron los funcionarios al presidente. Pero el presidente dice, el tren va porque va. Lo sigue tomando personal el Pero ataque. esto parece que no Sigue, les importa, como no les importó, por ejemplo, cuando hicieron lo de la línea 12 del metro, cuando yo recuerdo que en aquel entonces también hubo gente que advirtió lo de la línea 12. Es más, desde el gobierno que siguió al de Marcelo Ebrard, ¿tú te acuerdas que, por ejemplo, el gobierno de Mancera advirtió que había problemas en la línea, que había que arreglarla? Toda esta serie, esta manera de hacer estas obras, Gemma, de apurarse para sacar la obra rápido, para la foto, es porque parece que no se ve un beneficio realmente para la gente, sino más bien se toman como para un beneficio político, ¿no? sí, pues la visión de corto plazo y los intereses personales, nos están costando muy caros. De verdad, sí, este tipo de obras como el tren tardan de 10 a 12 años o más, en realidad. Y otra cosa, pues que sí te tengo que decir es que todo el Tren Maya, como un proyecto en sí, tendría que haber presentado una manifestación, una sola manifestación de impacto ambiental como proyecto, pero se ha estado presentando por fragmentos, entonces tampoco cumple los requisitos de sostenibilidad. ONU Habitat presentó un proyecto muy viable, está en su página de cómo aplicar un proyecto de un tren sostenible, pero no han aplicado absolutamente nada de las recomendaciones de ONU Habitat. Entonces, creo que pues no hay como ir al lugar, darse cuenta, porque pues mucha gente dice que son fake news, no para nada, o sea, tenemos a todos los medios que Bueno, y cuando lanzamos. hay un montón ahí de material que se ha compartido en redes que es más que evidente.
¿Y Sí. qué más queda por hacer, Gema? ¿Qué otros planes tienen, por ejemplo, los grupos, la gente que tú conoces? ¿Qué más se puede hacer? Mira, son tres ejes fundamentales. Uno es la parte de seguir comunicando el tema, que siga bastante caliente, seguir pues estando con todos los medios, la prensa. Vamos a sacar otra rueda de prensa en los próximos días con otras nuevas celebridades, y bueno, con las juventudes. ¿Se ha buscado apoyo en el exterior Sí, de México, por ejemplo, con para- celebridades de Estados Unidos o de otro país? sí están por entrar. Ahorita hemos sido muy prudentes porque está la revocación de mandato y efectivamente queremos evitar que se piense que esto es un golpeteo al presidente, ¿no? Correcto. Si sacamos la campaña el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, fue porque de verdad teníamos que hacerlo ya que no había una respuesta. Pero ahorita ya le bajamos, entre comillas, el tono. Pero después de la revocación seguirán muchas de las manifestaciones y del reclamo social, no solo a nivel nacional, internacional también, pero sino también a nivel local por la juventud. La movilización local viene muy fuerte y la parte legal también, no nada más en el ámbito nacional, sino a nivel internacional. No. Ujú. Pues, Gema, te deseo de verdad, no a ti, a todos. Deseo que para todos Sí, sí, haya un mejor futuro. Me parece de verdad bizarro, me parece gravísimo que estemos siendo testigos de este ecocidio, de esta magnitud, el peor, sí, como bien lo mencionas, que nos ha sucedido. Y estamos en el ínter entre que buscamos una solución y otra solución, pues se siguen talando árboles, se sigue haciendo así es. pedazos la selva, Sí, y no se sabe cuál va a ser la magnitud del daño entre lo que tarde en llegar a una solución si es que llega. El presidente parece que ha sido muy contundente y ha dicho no se para porque no se para, no se detiene, nada se va a cambiar. Me parece increíble que un grupo de hoteleros al parecer sí pudieron hacer que se cambiara el tramo, pero la gente que sabe del medio ambiente y que además sabe y advierte de los daños y de la devastación que va a traer, no le han hecho caso. Y eso se me hace gravísimo, se me hace de verdad muy preocupante. De verdad, yo te deseo lo mejor a ti, a todos los que queremos que esto sí. realmente se detenga. ¿Algún comentario que quieras hacer, por favor, Gemma, antes de despedirnos? ¿Y dónde te pueden seguir en redes? Importantísimo que nos digas dónde te siguen en redes, si hay un lugar donde se puede donar o se puede cooperar de alguna manera, por favor. Bueno, ahorita no estamos en realidad pidiendo nada de recursos. O Eso, voluntarios o voluntariado. pues en las redes de Sélvame del Tren, de Instagram y de Twitter y de Facebook, ahí pueden escribir. Y también creo que es muy importante que, pues yo quisiera cerrar con este mensaje muy concretamente, Juan, que Por favor. es justamente vale más el jaguar que los intereses económicos. Vale más el agua que los intereses económicos. Vale más la selva que los intereses económicos. Entonces, creo que ese es el mensaje que le tenemos que dar al presidente y a toda la ciudadanía. La verdad es que los servicios que nos dan estos ríos, estos cenotes, en ingresos de turismo, en alimentar a la fauna maravillosa, al jaguar, a los monos, araña. Oye, una pregunta, estos jaguares que últimamente han sacado fotos en internet y que han posteado fotos de jaguares en la carretera que se han atropellado, No, mucha gente ha son dicho fake que news. son fake news. ¿Esto es Sí, real? son fake, no, son fake news. No, Son no, eso no fake. Ok. son fake. Sí se va a afectar al jaguar porque le estamos quitando su espacio, su corredor biológico que pues, no es suficiente, es decir, se le está encerrando, se le está haciendo el muro con el tren. Entonces, si ya está en peligro de extinción, pues va a ser mucho peor. Lo Y mismo bueno, pasa con el mono araña y con y todas estas así es, especies. exactamente. Más de 8,000 tipos de especies en esa selva que se van a ver afectadas. Entonces, creo que eh, el tema ambiental hoy en día tiene que dejar de verse de lado, es un tema de salud pública, es un tema de calidad de vida, es un tema de ingreso y más para esa zona que depende de esas maravillas de la naturaleza para generar ese tipo de turismo sustentable, ese tipo de turismo con nuestros paisajes maravillosos. Y bueno, la invitación a todos es manifiéstense y también dense una vuelta pronto porque si esto no se para, se va a acabar. Qué increíble. Dios mío, que ese mensaje sí es fuerte. Es decir, vayan antes de que, ahora sí que vayan antes de que se acabe. Es Ujú. increíble. Gema, te agradezco de verdad. Twitter, ¿dónde te pueden seguir en redes también? En Twitter Bueno, estás. como Gema Santana, Gem HSM,
Y Ok, vamos también, a poner tu Twitter aquí en pantalla también para que muy el bien, público lo vea. Y pues, Gema, de verdad te agradezco muchísimo. Vamos a estar pendientes. otra De verdad, como te lo ofrecí antes de que entráramos al aire, este espacio para todo lo que necesites. Estos micrófonos son tuyos. Siempre que quieras dar a conocer algo, que necesites que aquí le demos voz, estamos de verdad a tus órdenes. Gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Estamos pendientes para seguir comunicando la situación. Gracias por todo. Al contrario, Gema, amigos, Gema Santana, por favor, síganla en redes. No pierdan de verdad, vean la campaña Sélvame del Tren. Entren por Instagram, entren por Facebook, entren por todas las redes, vean lo que está sucediendo, lo contundente que es con estas publicaciones donde se ve claramente el daño, el nivel del daño que se le está causando a esa parte de la Riviera Maya. Gracias, yo les agradezco muchísimo su asistencia, como siempre les recuerdo que se suscriban a nuestro canal, denle like, por favor, compartan este video entre la gente que conocen, hagan llegar más lejos, más allá de la gente que ustedes conocen este mensaje para poder salvar a nuestra tierra y poder salvar a la Riviera Maya. Gracias, soy Juan Shein, estos Juntos pero no revueltos. Saludos hasta México, Gema Gracias, Santana, Juan. muchas gracias. Muchas Gracias a gracias a ti. todos. Nos vemos. Igualmente, bye bye. Bye.